hay muchas tecnologías nuevas y técnicas dentro de las cuales yo siempre he admirado y lo he podido ver, no voy a decir dónde, pero lo he podido ver. Y lo he podido ver en mi trabajo. Domingo, esa técnica de desabollar sin pintar. Explícame de eso. ¿No necesitan pintar el vehículo? No. Oye, usan unos espejos, unas luces, y unas herramientas. Unas herramientas especiales. Y desabollan sin pintar. Sí. Es increíble. ¿Y el carro queda? Sin nada. Sí, sin nada. Si tú le das contra un palo de luz, no lo puedes. No, yo digo en el área. La trocadora tuya que tú aprendiste a manejar con ella no la puedes desabollar sin pintar. Hay que hacerlo. Ni a la mía. No, la cosa es esa. Ese sistema. Aquí hay muy poca gente que lo hace. Sí, poca gente. Muy poca gente. Es una tecnología que no lo tiene. No es tecnología. Es una técnica. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, yo trabajando yo en Autonovo, iba una persona que me olvidó el nombre, que iba allá, el señor Roberto Rodríguez, que era el dueño de Autonovo, lo contactó a esa persona y él iba allá a hacer ese trabajo. Y él tenía unas luces especiales y él usaba una herramienta. Yo nunca he bregado con eso. No, es que yo tengo unos amigos, unos socios internacionales que están locos por venir a República Dominicana. Estamos en unos grupos, una cosa ahí. Y me dicen, Rey, prepárate un grupo que vamos a enseñarlo a hacer eso. Y digo, señor. Mire, yo le puedo decir, vecino, algunos clientes nuestros que son muy delicados con sus autos y que no les gusta que le quiten la originalidad. Por ejemplo, para sacar DIN son esos puntitos. Nosotros decimos lincitos. Sí, esos DINcitos son esos puntitos, a veces son puertazos. Eso es mayormente de carretera, con la piedrecita. Con la piedrecita. Entonces, esos clientes no les gusta pintar para no quitarle la originalidad. Yo he podido ver a estas personas con esas técnicas que con algunas herramientas especiales van empujando de adentro hacia afuera y van mirando con una luz para ver lo que están haciendo y lo dejan perfecto, mira, y no hay que pintar. Eso es cierto. Tú no ves dónde estaba el DIN. Ok, pero entonces, amigo, ¿cuándo conviene, por ejemplo, que sea una desabolladura normal con masilla o una desabolladura ahora como en esa forma? Mira, yo te dije que la trocadora tú no le puedes hacer. O sea, tiene que haber un momento que convenga. Por ejemplo, mira, en primer lugar, eso viene siendo como exclusivo. Es un área totalmente fuera prácticamente del área de desabolladura, porque lo que se dedican a ese trabajo no pintan. Simple y llanamente van a los sitios exclusivos, ¿eh? Porque no tienen que, ellos no maltratan la pintura. Ellos, o sea, son personas exclusivas que se prepararon para eso. Usan una luz de mercurio, un sistema de rayos, de luces para ellos determinar, y usan unas herramientas especiales para eso. Sí, pero yo digo que hay momentos, depende del caso, que tal vez se requiera, un ejemplo, la desabolladura normal. Y no ese tipo de eso se puede hacer en cualquier tipo de caso. Tú ves el tablazo que tú le diste en el lado de la puerta tuya. Eso hay que con masilla. Eso hay que arreglar esa. Eso hay que dar el martillo. Obligatoria. Vuelvo y te reitero, como dijo Fernández. Esos son lincitos que el dueño de ese vehículo, yo me acuerdo que en ese entonces, por cada pieza, en ese entonces, yo creo que la persona ya que hacía ese trabajo le cobraba ya, yo creo, como 2.500 pesos por cada cosita. 2.500 pesos, eso deberían ser como 20.000 pesos hoy en día. Sí, más o menos. Pero él está diciendo por cada cosa que saca. Sí, lincito, por cada cosita que le sacara. Sí, porque eso, oye, esas herramientas la entran por espacios estrechos, o sea, y van empujando. Oye, es una técnica muy meticuloso. No, es una técnica. No, una técnica muy delicada. Tremenda. Muy delicada. Eso viene siendo como cuando tú estás hablando de un médico general y un cirujano bueno. Ya ahí está. El tipo que general y uno especializado. Que los dedos caminan solos. Los dedos caminan solos. Domingo, en tu taller, vecino, espérese. Domingo, yo estoy interesado. Yo estoy interesado porque yo estoy recopilando toda la información porque Domingo va a pintar mi carro. Ay, mi madre. Domingo, él está buscando referencia. En tu taller, no, yo sé que Domingo es bueno. En tu taller, ¿cuándo tú determinas que una pieza se puede reparar o cuándo definitivamente tú dices, no, eso hay que cambiarlo?
hay una técnica, una parte del vehículo que tú digas, no, esa parte del vehículo sí o sí se le cambia, No o tiene- no tiene no, se remedio. puede reparar. Danos tu opinión experta. Cuando como yo brego mucho con impacto, inmediatamente, usted sabe que a veces, la mayoría de veces, los dueños de los vehículos son desarrolladores, son pintores Ujú. y quieren, pero no que sí, que eso se repara. Y te tengo otra, dale. Ay, 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 ay. ¿Cómo? Que sí, que sí, que eso se repara, digo. Yo no lo reparo. Yo no la reparo porque yo no voy a tirar mi calidad por el suelo. Si esa pieza yo la monto, no me va a dar la terminación que requiere el vehículo. Exacto. Y hay que cambiar. Y hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque tú no estás hablando de un vehículo 2008, tú estamos hablando de un vehículo 22, 23. Un Entonces, vehículo tú no puedes- Exacto. con tú no- poca edad. tú no estás hablando de un vehículo viejo. Aparte, cuando tú vayas a vender tu vehículo, también el que lo va a Entonces, comprar. eso es lo primero que le digo. Inmediatamente tú haces una mala reparación, te cae la depreciación. Ahí Sí, está. también, Te exactamente. cae la depreciación. Si el vehículo, usted cometió el error de decir, bueno, yo te lo hago en 10 pesos. Coño, hay un pana mío yo que me lo está haciendo en 3, pues lléveselo a él. Váyaselo a él, claro. Automáticamente hay una depreciación. Sí. Mira, eso me gustó. Si hace una mala reparación, te cae una depreciación. Claro, claro, sí. Porque Esa es la realidad. la calidad de su Graba trabajo eso, porque es cuando nueva. Alfredo Sí, graba un no, promo. está bueno, está Graba bueno. eso cuando Me Alfredo gusta. hace me una gusta, promo. Me gusta. Domingo, en ese mismo sentido, con esta modernidad de la IA, ¿no te ha llegado algún cliente que te No, diga, así- "No, la IA me dice No, que así mira, no. que se lo martilla No, aquí"? así no. Espérese, vecino, mire, la IA, oiga, vecino, usted coge una foto de este estudio. Sí. La gente Con pone la IA. Es adivaría que pone la gente. Y la IA. la IA le dice cómo arreglar. Mira, ponlo el micrófono aquí, pon la pantalla aquí. bueno. ¿No te ha pasado, amigo? Que llega allá. No, mira que la IA me No, dijo. todavía no, pero es que es bueno, es bueno, ¿eh? Prepárese para eso. Es bueno, ¿eh? Prepárese para eso. De boca. Como decía un amigo mío cuando estaba reparando un vehículo, le decía, no, pero tú puedes hacer eso. Dice él, es fácil dibujar la paloma. Lo Claro. difícil es Pintarle el pico que coma. hacerle el pico y que coma. Yo eso lo comparo Claro. en los campeonatos de pelota. Que uno detrás de la televisión No, vecino. Hay otro, habla de todo. hay otro Y sitio. Pero cuando- cuando tú sabes Cuando- que cuando ahí tenga en el terreno. en el terreno. El boxeador. Vecino, Pero dale por vecino, aquí. Vecino, Y cuando- el que está allá, el que Vecino. no lo está hablando. Vecino, ¿cuándo voy a ver a Rey a jugar softball? Pero es que para ir a Rey a jugar softball hay que ir con una neverita. Pero Sí. como debe de ser. Eso. Porque No, Rey debería discúlpeme, invitarme y poner la discúlpeme. cerveza para que nosotros lo veamos. Disculpen, pero la verdad. Ay, padre amado. Ay, No hay jefe que sirva a los acá. play a eso que se va. porque es que mire, el sobolista que no bebe no juega Yo sobol. duré muchos años en ese coro. Ah, Y era tú- sabero, ella tenía- ella tenía un te marido. tocó jugar con uno que no haya bebido. Ella tenía un No. marido. Ella tenía un No, marido es que que era el sobolista. que no bebía ahí no El podía marido estar. de- No puede estar en el coro porque No, mentira, yo tengo una amiga mía que esa te hace unos coros y tú piensas La que está amiga borracha. tuya era el marido. No. El una marido era amiga sobolita. y una señora. Y esa se más Pero coro que ¿cuál era el cualquiera. sobolita? ¿La amiga No, o la no, mujer? no, ¿O el marido? Ninguno. Ah, bueno. Pues, Son amigos. No, pero de verdad. No, Yo no, como duré que muchos- gagueó, vecino. yo Oye, duré como que muchos se años. gagueó, ¿eh? Yo duré muchos Gagueó. Como que se porque enchivó. Sí, como que se enchivó. Yo tengo un marido, no hay problema. Porque yo Usted soy la travió, soltera, yo puedo fue. estar con quien me dé. pero ya, déjalo ahí. Déjalo ahí ya. Déjalo ahí. Te está viendo. Déjalo ahí. Está para el No mundo. me haga hablar de los chicharrones. De los chicharrones, no me haga hablar de los Para que chicharrones. no ¿Qué tú vas a venga. decir? Que comiste chicharrón. No me haga hablar de los chicharrones. Tú Sí. estás para el mundo, niña. Suave. Pero ¿y qué es lo que yo Dale dije? el paso. Que yo soy soltera. Que tú estás para el mundo. Domingo, Que tú estás- la tecnología, no. Domingo, la tecnología ha mejorado todo y ha mejorado también lo que son los acabados. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en mi pueblo vecino, donde te dice que hay que llegar con caballo, y Eso cosas viene a así. andar. Pues hace día de eso. Caballo, una soga, una No bayoneta. con eso, yo no. Sí, hace día. Existía medio peso. No menos. No, un 5 centavo. centavos, un centavo, sí. Entonces, Domingo, nosotros usábamos Ferré.
Ajá. Ferré, ese carro está lleno de Ferré, pero ahora eso le llaman masilla plástica. La misma vaina. Sí, pero lo mismo. Ay, Pero es lo lo mismo, mismo. pero con diferente nombre. Masilla plástica. Lo que pasa es que se ha ido modificando el sistema. Ahora No, pero hay es sistema, eso te iba a decir. Sí, pero o sea, lo que pasa es que es más fino. Igual cuando tú dices, cuando tú coges a comprar una pintura, Ujú. tú dices, se la voy a comprar. ¿Se puede mencionar? No. No. Dale, no. dale. Dale. Ok, sí. Se lo va a comprar allá. Se la voy a comprar a Darío Autopaint. Darío, una cuña aquí. Darío Autopaint es uno de los mejores sitios aquí de pintura. O sea, todo el mundo lo en cuestión sabe. de calidad. De pintura y De acabado. calidad, porque sí, todo eso. hay galón de pintura que cuesta más de 60,000 pesos. Un galón de pintura. Un galón. Claro. Depende de la pintura. Sí, pues yo me imagino Un galón de pintura. hay pintura que cuesta más de 60,000 yo pesos. me imagino que la pintura tiene que ver con el color y todo eso. No. Un ejemplo, ahora mismo, aquí el bendito color que está acabando con la gente es que le dicen el bendito caramelo ese. El caramelo. Pero, eso lo trae la Mazda. Pero ¿cuál? El de la Mazda. El rojo ese. El rojo ¿Qué ese. rojo? Primero ¿Qué se- azul? ¿Qué No, es eso es en base, una base negra. No, eso es como un tinte. Eso es un tinte así mismo como caramelo, así mismo. Y ese es uno de los colores más difíciles que le ha dado mucha agua a beber. Ya es fácil. Pero dio mucha agua a beber cuando entró al mercado. Sí, es completo, pero es bonito el color. No, ese color es lindo, hermoso. Ujú. Entonces, pintar una pieza, imagínate tú que cuando tú ves que los seguros dicen que la pagan a 12,000 pesos los seguros. Una pieza. Una pieza. Es porque la cosa es difícil. Es Pero difícil. se logra. Sí se logra. En ese sentido, Domingo, pintar una pieza, hay un término que se usa en pintura que es el blendeo. Blendear. ¿Qué es blendear? Blendear es un ejemplo, si tú vas a pintar el lado de un carro. Un lado entero. O una, No, una puerta. Una por ejemplo. pieza. Una no. Vamos a poner que tú vas a pintar las puertas, el guardalodo, las dos puertas y el guardalodo de atrás. Ajá, Entonces, parte tú del de tienes- adelante. Si tú tienes que llevarte el de adelante, es mejor que lo blendees Los cuatro. para que haya, sí, para O sea, que tenga- lo pinte todo o que lo blendee. ¿Qué es blendear? El blendear es que tú agarras y llevas la pintura, o sea, a la mitad de esa pieza, lo cubre, entonces lo termina con el clear para que se pierda, para que se integre un color en el otro. Exacto. Sí, porque inmediatamente tú sabes que cuando el vehículo ya tiene un tiempo, se desgasta. No, a veces parecen un desgasta. camaleón. Se desgasta. Tú le ves todo lo porque los tonos Se en los cambian. vehículos, los tonos en los vehículos, por eso que hay que hacer la pintura por el código. Ya. Y aparte del código, quitar las tapas de combustible, las tapas de la gasolina, como le llamamos, y llevarla a donde usted va a hacer la pintura, que le hagan con el código y la tapa para que le ajusten bien la pintura. Sí, porque la pintura se va gastando con el tiempo. Porque Sí, también tiene- se degrada. se va desgastando. Se degrada. Ajá. Eso es así, porque es que el sol Desgasta. desgasta. Eso es así mismo. Entonces tiene que llevar el tono allá. ¿Qué tipo, mira, en la parte técnica ya, qué tipo de masilla existe en plástica, con fibra y cuándo se usa cada una? Porque ahí yo he escuchado muchos teóricos. No, yo voy a comprar esto para que el desarrollador me le ponga esto, pero no sabemos si su carro lo usa. Eso lo, ¿cómo se llama? Eso lo exigen ustedes en el momento que lo van a usar. Porque un ejemplo, la masilla, Esta masilla con fibra y otra plástica, ¿verdad? no, la masilla viene siendo como cuando la masilla viene siendo cuando tú aplicas la masilla, una pieza nueva, como uno Encima dice, de la lata. nítida, sí, es para tapar porito. La masilla es como ya. no eso es, es, ¿cómo digo yo? eso es una terminación. Una terminación, Para que al final la desgasta con el Sí, pulidor, la desgasta con la lija y el orbital. se va entera. Se va, sí, que después que de la masilla que se le aplica, un ejemplo, relleno, hay una masilla especial que es para tapar porito, no para empañetar la pieza entera. Ya. Son punticos que se aplican. ¿Y el error más común al aplicar la masilla cuál es? Lo que más pasa con los técnicos. Que la ponen mal y se levanta. El error más grande que Sí. pasa con eso es lo mismo que le acabo de decir. Que la ponen mal y se Que levanta. usted sabe que no podía
que si usted sabe que eso está malo y no le masilla entero, porque eso no lleva masilla entera. Usted tiene que preparar la pieza bien, con terminación, para que no haya, después que usted rellene, si hay que hacer una rectificación, hacerla en los puntos que lleve. Porque si usted da el relleno, después que usted aplicó, o sea, la primera masilla, y usted rellenó, ya eso el 90% no puede ponerle un chin de masilla por parte, porque ya usted rellenó. Porque el relleno uretano, bien aplicado, es difícil que, puede ser que haya un porito que sube y le da una cosita, pero no empañetar la pieza entera. O sea, que si tú le pones, por ejemplo, masilla en un lugar como que no corresponde, que entonces queda tú vas a ver la pintura. Tú vas a ver la pintura así, mira, como cuando tú le pones los dedos, tú vas a ver como los dedos tuyos en la pintura. Mira, te voy a decir, no te sientas mal, mira, no te sientas mal, pero cuando la masilla no se pone bien, parece como una mujer cuando tiene celulitis. Así mismo. Mediodía, todo por Valle Nuevo TV, constancero como tú. Seguimos, señores, porque el tiempo no se detiene. Esta noche seguimos. Señores, gracias a todos los que están conectados con nosotros, porque en verdad eso significa seguimiento, significa apoyo para todos los que nos están conectados en el chat a esta hora. Adelante. Sí, vecinos, vamos a darle un saludo muy especial a Carlos Francisco Serrano. Carlos Francisco Serrano nos está mirando desde Chile, vecino. Está lejos. Sí, Ese es un amigo. un gran amigo. Bueno, de que haga que este ustedes. espacio se ve en Chile cada martes a las 8. Sí. Román Soriano, un saludo para ti también. Román, también. Sí, Siga ahí, vecino. Doralis Sánchez. otro Doralis saludo para- Hay una sobrina ahí, Sí. también vi. Señores, tenemos de verdad muchas personas aquí en el chat, no podemos saludarlo a todos. Vamos a enviarle un saludo global a todos los que están siguiéndonos por el chat de YouTube, que es la parte que yo estoy mirando ahora mismo. Pero vamos a continuar porque esto está bueno, vecino. Sí, pero aquí también tengo a alguien que veo en Dale, Instagram, dale, que Marelo. también tiene el programa completo aquí, el Y lo de TikTok. Taller Industrial Hidalgo. Pero ese es nuestro amigo. Ese es mi amigo. Hidalgo es mi amigo. Y Hidalgo. está Elsa Figueroa. Que nos reconecta ahí. Esa es su esposa. Que está ahí con nosotros. Ay, esa es la número uno. Esa Ay, no le es la mande- esposa de Hidalgo. Ah, de Hidalgo. Ay, yo creo. Sí. Bueno, en TikTok tenemos, señores, Manuel Méndez, Francisco 6228, Miguel Antonio y mucho más que nosotros no podemos mencionar porque son demasiados. Dale a los tuyos que están allá en el sur. Bueno, para mí un saludo muy especial allá en Patterson, a mi hijo Janier, y a Papón y a mi sobrina Chana. Los amigos míos. Y los amigos, sí. No Eso los saludaba, ¿verdad? un saludo especial de aquí de Rey Sepúlveda y el equipo completo. No los saludos, te voy a chivatear. Bueno, en general un saludo a todos nuestros seguidores. Hoy es un día que estamos contentos, señores. Yo Sí. de verdad me siento muy contento porque siempre tenemos muchas personas siguiéndonos, pero tenemos un gran amigo aquí, tenemos un tema importante, un tema con el cual estamos aprendiendo, un tema que no es común. No, un tema que no es común en la Sí. plataforma. Como no es común lo que vamos a presentar en unos minutos. Sí, bueno, De- vecino, de- yo de que tengo una tiene- pregunta para ¿Cuál Domingo. Espérese, no se me vaya tan rápido, que usted No, hoy está como... estoy casi ahí ya. No, usted está como... Domingo, tú hablaste un poquito de eso, pero danos un poco más de detalle. ¿Por qué un vehículo, después de que se repara, aunque se utilicen piezas nuevas, pintura de buena calidad, materiales de buena calidad, no queda al 100%? Explícame eso. ¿Qué pasa con eso? El 90% de eso sucede en la práctica, como dice uno. ¿Cómo así? O por un ejemplo, usted agarra un vehículo, si el vehículo amerita que haya que cambiarle una puerta y usted insiste por quitarle... El abolladito. no. Por repararlo. Por repararlo, porque le puede quitar 5,000 pesos al dueño del vehículo. Ay, los chapuceros, vecino. O ahí cae a la ruta, ahí cae a la ¿De los ruta. chapuceros? De los chapuceros. Ahí cae a la ruta, al grupito de los chapuceros. Porque si la pieza, y hay muchos dueños de vehículos que son tan Entran. chapuceros como el técnico. Ya. Esos dueños son los que incitan al Que técnico. insiste que sí, que se repare, y que no importa cómo Repara, quede, pero que no no importa cómo importa cómo quede. Entonces después que se le entregue el vehículo, Se dice, está me quejando. hicieron una chapucería allí. Y fue allí. Por eso es que Fue así, Por eso Sí, es que así dice es. un dicho que la ignorancia es atrevida. Porque si tú no sabes
nada de desabolladura y pintura, porque tú te opinas. Vecino, oiga esta. ¿Cuál? Vecino, ¿usted sabe cuánto cuesta? Bueno, yo no conozco los números exactos, pero vamos a hablar como a En grosso general. modo. ¿Cuánto cuesta a nivel de ingeniería de diseño de un auto bajarle 1 kilo de peso a un auto? Mucho dinero. Cuesta mucho dinero. Se le baja 1 kilo de peso en tecnología de materiales, cables, tornillos. Más sin embargo, después de que le dan el primer choque y lo llenan de masilla, le suben 3 kilos. Y cuidado, Y cuidado. Sí, porque un ejemplo, una mala reparación equivale a lo mismo que desde que empezamos el programa, las mismas cosas. Si usted sabe que su vehículo chocó, entonces hay dueños de vehículos que ellos mismos te quieren ponerle precio. No, eso es lo que cuesta. Mira, yo tengo una pregunta grande para ti aquí. Que tú vas a Sin tener tener que. ningún conocimiento. Si te no, que yo no te puedo dar más de eso porque eso es lo que cuesta. Yo le digo, por así es Digo, no, yo le digo, no, pero hágala parte de su casa y píntelo. mira a ver si usted tiene espacio allá, para ver si te le da una ayudita. ¿Entiendes? Y hágase usted su misma ayudita Mira, Domingo, tengo una pregunta especial aquí que me la han hecho y yo quiero que sea tú que la respondas. ¿Cómo se trabaja un golpe en una pieza de aluminio frente a una de acero? Ay, Te la Dios puse en mío. China, Mierda. Bueno, dale. El aluminio. Aluminio y acero. Déjame decir. Vale, El mano. aluminio. No. Sí, sí. déjame decirte Pero es un tema eso. que es un tema. Parece que eso trabaja en Land Rover. El aluminio es muy complicado. Raja el aluminio. El aluminio es muy complicado Pues y el aluminio se puede dar un poco de vapor. Incluso nosotros, A mí me gusta el término vapor. sí, el aluminio le puede dar Son las que son vapor. de aluminio que se debe. Incluso a mí y al ingeniero Hidalgo, que él está oyendo el programa, Atención, Hidalgo. la primera Tesla nos tocó a nosotros dos repararla. Y eso de aluminio entero. ¿Cómo? El ingeniero Hidalgo es un experto en aluminio soldar. Entonces yo la cuadraba bien y él venía y la soldaba. Y trabajamos en equipo. Ya. Y nos ha tocado trabajar en equipo en varias piezas de aluminio. La llevamos, un ejemplo, los urangles, eso, los guardalodos y todas esas cosas son de aluminio. Si se impacta un poquito una esquinita, se puede reparar, uno lo replana y lo solda y lo lleva. Ya. Eso es bien difícil. Bien complejo, sí. Muy complejo, el aluminio es complejo, el aluminio no es para todo el mundo. Sí, realmente es complejo. Y a mí me trae recuerdo el aluminio. Ah, Ay, sí. Cuando yo era muchacho. ¿usted vendía aluminio? No. Cuando yo era muchacho y la doña me está escuchando, hay un saludo para Se mi grababa madre los calderos y en mi su casa, tía. ¿no? No. Se quemó. Mi mamá, Ay, padre. cuando amado. yo era muchacho, mi mamá, cada cierto tiempo bajaba todos los trastes y había que brillarlo, vecino. sí. Había que ponerle esos trastes sí. que pejearan. Con ese brillo, Con brillo gris. fino. Y le tocaba a brillo usted. gris. A mí me tocaba parte de eso. En eso usted no sabía el truco de los tizones y la candela por abajo. No, porque Tizón, ¿y quién le daba candela a esos trastes de esa vieja? No, hay que se ¿Le daban derriten. candela a usted? Hay que se derriten. No. ¿Le daban candela a usted? No, porque está hablando no más de los calderos, sino de las ollas y todo Sí, eso. sí, todo y eso, se todo derrite. En esos tiempos las ollas No, que las ollas de ese tiempo no se pueden eran de derretir. barro. Sí. Eran de barro. No, está hablando de ollas de esas que son de aluminio. No, está hablando de caldero. En esos tiempos las ollas eran de barro. Esa era. No, caldero y olla de aluminio. Que yo le encantaba a esa vieja había que ponerle ponerle en la toda esa cocina, vaina, así, mira, así, todas esas ollas. Pero que brillaran. los calderos era con leña por dentro. Bueno, no, los calderos, cuando esos calderos que se utilizan con grasa y con leña, iban echando una costra negra, Ajá. que es lo que dice el vecino. Exactamente. Esa costra, cuando usted le daba fuego del lado contrario, por ejemplo, si la costra estaba por fuera, usted le daba fuego por dentro, esa Ellos costra se se ponen despegaba. Como un concón. No, pero hay Exacto. personas que trabajan eso. Sí. Claro, y lo dejan nuevo. No, ya no Casa pasa existe. que- Sí. Sí, sí. Hay gente que trabajan eso. Sí, Claro sí, que sí, sí, sí. claro. Tú le pagas y ellos le untan Sí. algo como el se va cordero, todo eso. y te dejan ¿Y el quién gas. tiene esos calderos negros en Mera ya? ¿Por qué es esos calderos No, negros? porque oye, ¿qué pasa? Hay uno, por lo menos en mi casa hay unos calderos que son bien grandes. Son de ese. que esos Vayan al calderos río. ¿Y tú ahora vendes mismo. comida? No, pero no se vende comida, pero ahora tú Eso. ahora mismo tú vas a comprar Vecino. un caldero de eso
Y si tú no das 20,000 pesos por el Ya se, caldero, escúchame, podemos ya, hacer un cocinado. ya sé dónde está el caldero, yo ir para arriba. Podemos Ya, hacer ya. cocinado. Mira, tú estás Acercamos fichado. ya caldero para grande. acercamos ya para la Tú tú finca. no fichado. das dinero, ¿cuánto vale un caldero de eso ahora mismo? ¿Cuántas libras de arroz se Es compra rey. un caldero de eso? Ese cama ya para donde sea. Acercamos ya para la No sé, finca. como 15 libras. 15 libras de arroz, vecino. Podemos invitar. No, pero es un calderito. ¿De 15 libras? No. Sí, ellos hay calderitos que cogen 30. No, porque ya esos son los Ay, ellos hay hasta de 4 asas, de ¿no? 4 asas. Ya. Unos salvajes que caben aquí arriba. Exactamente, pero yo diciendo que ya esos calderos de antes no tienen la misma calidad de ahora. Ah, no. Tú vas a comprar un caldero No, de se la degrada, se calidad degrada. de ahora. El aluminio de ahora se degrada. porque- Exactamente. Cualquier calderito ahora mismo vale 2,000 pesos. Es Y cierto. entonces vete un caldero de eso, un ejemplo que grande, vale fácilmente sus 20,000 pesos. Domingo, un caldero bueno. para nosotros ilustrar más a nuestros seguidores, porque tenemos técnicos, tenemos usuarios, que a veces el usuario, por ejemplo, que no conoce mucho de eso, va al taller y el técnico que está trabajando su carro le dice, no, mira, que primero hay que lijar, que luego hay que poner ferré, que luego hay que no sé qué. Explícanos un poquito ese proceso que lleva una pieza en su preparación para la pintura. O sea, ya lo enderezaste el carro, le diste todos los martillazos, ya se ve bien. ¿Cuál sería el proceso? Quiere decir el vecino que qué tan cierto es que el 80% del trabajo del vehículo, de la pintura, está en la preparación. Ah, mira, mira, sabe de Muy eso. Parece bueno. que le tocó llevar Sí, le la tocó. trocadora y Está mira bien. que no, que la preparación, que no sé qué. Vamos a ver, porque Sí, aquí el sí. experto es Domingo. Sí, porque eso es así. Un ejemplo, una pieza requiere, cuando se habla de reparación, porque si la pieza es nueva, simple y llanamente puede Se ser que instala. no más haya que rellenarla y pulirla y tirarle su pintura. Pero cuando es una pieza que haya que repararla, entonces hay que aplicarle su masilla, como le llamamos ferré, darle su ferré bien, con buena terminación, porque por eso es que se trabaja en equipo. Claro. Se entiende que el que va a dar el ferré es el desarrollador, y después que el desarrollador da el ferré, viene el preparador a revisarla para que cualquier detallito que haya, terminación. a revisar la terminación, para pasársela al preparador. Entonces el preparador recibe, después que el preparador haya recibido su pieza, el preparador la prepara, la rellena, entonces ya viene el procedimiento de pintura. O sea que no puede haber fallo cuando se trabaja así. Entonces de esa preparación es que depende la terminación del trabajo. Es correcto. Y su calidad. Y la calidad. Depende de eso. Mira, yo tengo una pregunta que yo tiro un riflazo, pero yo pregunto lo que me están preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre pintura base y agua? Pintura base Y pintura de agua. La pintura de uretano y pintura a base de agua. A base de agua, exacto, agua. sí. O sea, por un ejemplo, aquí todavía. O sea, Que me dice el joven que ahora hay un modelo de que están pintando con sí, agua. siempre ha habido eso. La fábrica Ah, utiliza ok. generalmente Sí, pintura base de un agua. ejemplo, en Europa el 90% de la pintura es de agua. En Europa. En Estados Unidos todavía Pero no. se Para da el por- técnico hace menos daño, esa es se una da por pregunta. la No, para contaminación. todos. Porque Para todo hace menos daño. Por la Porque una contaminación. pintura Domingo me corregirá, pero lo que se cambia normalmente en la pintura a base de agua es el disolvente, que es agua. sí. Entonces, ¿qué pasa? No es contaminante, es Pero, agua. y la calidad no cambia. No, Es la misma calidad. claro, porque calidad incluso. hay más calidad. ¿Cómo así? Explícame esto. Hay más calidad porque cuando la pintura está preparada, según los técnicos europeos que he tenido la certeza y ver la reacción, ellos a base de, no me acuerdo cómo que le llaman a eso, se me fue, de química. Ellos tienen un programa que las piezas la agarran y las pintan. Por ejemplo, se van a pintar un vehículo entero en las cabinas, en el horno, como le llamamos. Ellos lo pintan y dura 45 minutos ahí con la calefacción. Y ya de ahí ya la pintura le dan 1 año de garantía. Sí, yo voy a aportar un poquito porque en la empresa donde trabajo utilizamos pintura a base de agua. De hecho, vecino, hay colores de los autos modernos que no salen si no es en la pintura a base de agua, por los tipos de colorante y eso. El procedimiento de pintado es parecido,
pero el procedimiento de secado es un poco diferente porque el solvente es agua, entonces hay que esperar que el agua se evapore, es un poco más lento. Es correcto. Incluso puedo decir que algunos colores, la profundidad del metal, o sea que el metal se vea más profundo o menos profundo, va a depender de ese proceso de secado y de algunas cosas más. Entonces, esta pintura, vecino, se utiliza mucho en países ya desarrollados porque precisamente el solvente, en vez de ser un químico como, bueno, el thinner ya también no se usa, es agua. Entonces, cuando se evapora, lo que se evapora es agua. Pero la pintura tiene su durabilidad, porque después de ahí viene el proceso normal del clear, que es una capa de... bueno, tú podrás explicarnos cómo funciona eso. Como un esmalte. Como un esmalte. ¿Cómo funciona el clear? El clear es así mismo, como un esmalte. Eso viene siendo como una adherencia. Después que está la pintura, que la pintura cae como una adherencia, el clear viene siendo un protector. Ya. Cae como protector. Sí, un protector para la pintura. Entonces, cuando el clear cae, así mismo viene siendo un protector para la pintura. Entonces, cuando yo tengo un carro que me lo pintan y al año parece un leopardo. Ahí. Que se craquea. No, que se craquea, no. Que cambia de color. Que cambia de color, aún siendo pintado de un solo color. El mío parece que tiene paños. Exacto, así mismo. Que tiene un lado, pero que se está descachazando de otro lado. ¿Qué es eso? Como que se craquea la pintura. No, pues eso es la preparación. Pero ya, ¿en la preparación cómo? La mala preparación. Antes de la pintura. La mala preparación. O sea, porque es que el vehículo no te puede... Si el vehículo está bien preparado, no te puede hacer eso. En español es una chapucería. No, pero está bien, yo duré un año con mi carro. No, pero que bonito. Es que al año no te puede hacer eso. Yo duré un año pintado con mi carro bonito. Sí, pero que no te puede hacer eso. Porque también eso coincide con la mala calidad del producto que usa. A veces el clear... Ahí se me están diciendo, decía mi padre. Mira, hay algo que se está utilizando mucho y yo lo veo en mi trabajo. Por ejemplo, hay clientes que dicen, no me laven el vehículo. Esta tecnología, Domingo, que se llama Ceramic Coat o Ceramic Pro o PPF, ¿qué tú conoces de eso? ¿Qué tan efectivo, qué tan podemos decir vale la pena? Porque cuesta un cojón. Eso cuesta mucho dinero, pero yo no tengo ese conocimiento en esa área de cerámica. Yeah. ¿Cerámica qué? Cerámica Pro, PPF. O sea que le ponen ¿qué es lo que es eso? Eso es que le ponen, eso viene siendo como un plástico. Mis amigos de Colombia. Mis amigos de Colombia. Eso cuesta dinero, pues eso cuesta 4 y 5 mil dólares y 6 mil dólares. No, mis amigos de Colombia, ellos tienen sí, hay también, pero yo incluso tienen un acuerdo conmigo para venir al país y hacer cierto tipo de entrenamiento. Domingo, y eso, pero que todo eso es muy caro. ¿Qué parte del proceso o qué parte no me entiende? El vecino está hoy como romántico. ¿Qué parte del proceso o qué material falla cuando la pintura se decolora con el tiempo? Claro, el tiempo va a acabar con todo. Si ya tiene 20 años ya se jodió la bicicleta. Pero hay vehículos como le pasó al del vecino que al año ya murió, que prematuramente se decolora. ¿Qué parte del proceso o qué material falló ahí? Por eso le estoy diciendo que hay que ver la calidad del material. Y la preparación. No tanto la preparación, sino la calidad del material, porque si está bien lijado el vehículo, tiene que hacerte la reacción. Si hay una mala reacción de abajo, si no hubo, como se dice, en la superficie, una adherencia buena, hay un 90% de posibilidad que no al año, que no dure ni los 3 meses para subir. Si hay una mala preparación. Se levanta. Pero si la adherencia agarró bien y está bien preparado, eso no dura un año, hasta 3 y 4. Ya si hay problemas. Aquí viene una pregunta que va con imagen. Ay, mamá. Ay, mamá mía. Imagen. Padre amado, una pregunta con imagen. Oye, este país, este programa está del ki, como decimos nosotros. Este programa está súper mega. Domingo, ¿por qué una cabina de pintura? Ay, no se la haga. ¿Por qué una cabina
Se la puede hacer. Porque una cabina de pintura como la que está parado hace tanta diferencia en el resultado de trabajo. O sea, la que tiene Domingo, que se la voy a poner a mi público ahora mismo, mírenla ahí. ¿Por qué esa cabina tiene tanta diferencia? Esa cabina. Dime, Domingo. Vamos a hablar de eso tú y yo ahora. Pero, vamos a hablar de eso. Uno de los principales sistemas de la cabina es Vamos a hablar de eso. la pureza. O sea, ahí no hay impureza. La calidad tiene que darte 100. Ay, ¿Cuánto? padre, Tiene una celeste, vecino, esa es Domingo, la eso nueva es una empresa, celeste. vecino. Sí, eso nada. Esa es la celeste. vecino, Esa- la nueva esa empresa también. de Domingo, esa es. Ahí estamos, señores, hablando, donde yo me voy a comprar una guaguita un día de esto y la voy a llevar para allá si me la chocan. DCC. Ese sí. Quiero que sepa que también Pintura. ellos, mírala ahí. Mira qué cabinita, mira, chequea, mira. Esa cabina o sea, es digital, se programa la temperatura, el flujo. Esa no tiene el sistema digital. O sea, Amado. nomás esa nomás tiene las calefacciones. Calefacciones ya. Pero de verdad que me gustó ese nuevo negocio que tenemos nosotros ahí, DCC, el Domingo que está ahí, fajado, echando el pleito, Estamos ahí. y todo aquel que quieras resolver su problema de chasis. Un buen trabajo. Un buen trabajo. Miren, esa Puede maquinita, coger que enseña la maquinita de nuevo. Domingo ahorita le va a decir cómo es la vuelta para allá. Esa maquinita, la celeste, esa que está ahí, frénala ahí. Préndela ahí. Esa maquinita, vecino, Sí, agarra esos chasis, juega con ellos, con esas barras y esas torres. Sí, sí. Explícanos un poquito, Domingo, el funcionamiento de esa máquina, porque yo he visto en operación allá, pero realmente el resultado es diferente a cuando le caen a mandarriazo a un caso. No, es totalmente diferente porque ¿Cómo es? Le caen a mandarriazo. En la calle, ahí. es totalmente Oye, diferente. tintán, tintán. Porque ¿cómo te digo? El trabajo que tú te puedas coger 10 días, tú lo haces en 3 en eso. Con más calidad. Esa mejor máquina tiene terminación. una plantilla con unas reglas, vecino, que usted la pone y usted lleva a cada punto de medición y le dice, aquí hay tanto milímetro, tanto, ala por aquí, ala por allí. Y oiga, vecino, eso, el resultado es tremendo. Bueno, de eso usted sabe porque usted va a muchos concesionarios. Bueno, yo he visto realmente cómo funciona, pero mi fuerte no es el área de chapistería. ¿De chapucería? Sí, Chapistería. pero a la hora de hacer ese trabajo a un vehículo, el vehículo que Mírala ahí, su Esa máquina. es, sí, esa es. Entonces, Esa es la ¿qué que hacemos, Domingo? ¿Qué hacemos con esa máquina? Nos Ya está la- escuchando ya. el país y el mundo. Y eso, esa voz queda detrás de la imagen. ¿Qué hacemos nosotros con esa máquina? ¿Qué se hace allá con esa máquina? Vamos a ver. Esa es la niña linda mía, eso es lo que yo Sí, manejo. pero está bien. Pero el público quiere saber. ¿Cuál es Y esa nosotros base? queremos hacer porque yo veo un esa- cuadro. esa- Yo veo un cuadro con 4 Exactamente. postes. ¿Qué hay ahí? Esa la manejo yo, el que esa no sabe como máquina. el que no ve. Esa niña la manejo yo. Esa máquina yo ahí. Bueno, ese mismo vehículo que está ahí es un Yari 2022. Y ese vehículo se vio muy afectado. Y sale Tanto ahorita atrás. nuevo de ahí, la gente lo compra. Tanto atrás como adelante. No, yo se lo voy a pintar y después que lo pinte te lo voy a enseñar porque tú me digas por dónde fue. Entonces, ¿cuál es el proceso? Ya te sabe. Subimos el vehículo arriba de esa máquina. Sí. Y esa máquina hidráulicamente y eléctricamente Lo ala. le Lo va, da, tú le da la medida al auto. tú tienes que estar ahí pendiente y estar en eso. Ok. Pero le da la medida, Claro, tiene su medida. le da la medida al vehículo de acuerdo a una programación. No, la medida No, se no. la da Domingo. La medida se la doy yo. La con máquina regla agarra. mensual. La máquina no se le pone la esa, medida. no, en esa plataforma, bueno, no sé. Domingo. Sí, no, porque Domingo, queremos revisar en eso. esa plataforma, cuando usted sube el vehículo, hay unas herramientas que usted puede sujetar el chasis Exacto. de esa plataforma y lo deja fijo ahí. Y las barras que están por el lado, Van se le alando. ponen unas cadenas que hidráulicamente van alando. Alando. Y entonces ahí Domingo puede alar y medir, falta un chin, como él Medir, dijo ahorita, exacto. lo paso un chin, le pongo vapor, que él dice vapor. No, pero a puede- eso, mayormente esos vehículos no, de carrocería casi no hay que bromar con vapor. Ya, eso van fácil. Sí, eso van fácil. El vapor es con chasis. Ya. Y ahí él con el auto sujeto, en un punto que no se le va a mover, pues le va dando ahí todos los toques hasta que Ok, lo pone como- o sea, pues vamos a hablar ahora porque yo vengo de la columna y de
y del palo de luz. No, de palo de luz no. De la mata grande. La amarra entre la mata y un palo De la luz, mata grande. ya. Y vengo de la L, de rieles, de tren. Sí, que lo como amarran de ya. abajo de un sitio. Yo vengo de ahí. No, yo también. Entonces, Pero yo nací ahí. ok, ¿cómo? Oye, la gente se preguntará. Voy a No. poner el teléfono por si acaso alguien se antoja. Puede preguntar. Cuando hablamos de una L, era. No era, porque que la L se usa. ¿Se usa todavía? Claro, claro. Pero ya se usa. No. La L la tienen, casi todos los talleres grandes tienen L. Pero ya una L no que hacíamos como la que hacíamos antes. No, pero te digo, sí, tienen una L, bueno, ya más moderna, más, Que la hizo más fábrica, fácil de que la moverse. hizo una fábrica. Pero ya la L se usa en la compañía, porque si hay 5 vehículos chocados y hay 2 máquinas, nomás una máquina, Mientras tanto, y hay algo claro. que se puede hacer, jalar un lastón, un frentil, pues tú le metes la L abajo y ahí tú resuelves. En lo que el otro va trabajando en la máquina. Ya, Eso es correcto. son trabajos serios. Yo vi en mis años mozos, hace muchos días. Porque en los años mozos de allá, un ejemplo, en RI lo que habían era riel enterrado. Sí, claro, y se le anclaban cadenas. Sí, ahí era que nosotros enderezábamos. Todo el de la época mía, el que dice que no haya trabajado en él, está hablando de No ha trabajado esto. no ha trabajado esto. No ha trabajado esto. Esa es la realidad, vecino. Porque, dígame usted. Es que, mire, hay algo que no se compra. Usted ve que muchos jóvenes de papi y mami quisieron integrarse al sector automotriz porque cuando lo vieron como negocio. Porque antes, no es mentira, que antes que trabajaba en esto era un cultivo. Es cierto. Ahora ya no, ahora es una Sí, empresa. diferente. Entonces, pero le cogió la tarde. Le cogió la tarde a muchos inversionistas que son hijos de papi y mami. No, yo quiero poner un taller, pero tú no estudiaste mecánica, ni te permitían pasar por un taller a nada. Ahora, tú lo puedes hacer como inversionista, pero tienes que buscar una gente que Tiene que sepa, buscar un técnico. una gente que sepa Buscar de eso. técnico. Porque tú no sabes de eso. Ahora, yo he dicho que no sabe de salón, no puede montar salón. No. Porque cuando esos tipos se le fue, Ya. usted se quedó anclado y perdió su dinero. Sí, es cierto. Eso- Mira, saltando de un lado para otro, todo en la vida lleva mantenimiento. Yo me hice mantenimiento, vecino, hace poco. Allá, ¿cuándo estaba? No, para allá, no. Aquí. ¿Verdad? Vecino, vecino. De allá vino el que se cambiaba en palo. Yo bajé los Por eso fue vecino, que estaba dando- vecino, ya yo bajé los mantenimientos, ya yo le estoy cayendo atrás. Ey, Sí, Esmeralda. porque a medida de que Esmeralda. Lo está haciendo más. más antes, sí, porque a medida de que el tiempo pasa, uno tiene que hacerse los Esmeralda. mantenimientos preventivos. Se hizo uno para allá. De allá vino el que. Arreguindado de un pan. Hablando de mantenimiento, Domingo, ¿qué yo puedo hacer? Por ejemplo, yo voy a llevar mi carro a que tú me lo pintes. Mi carro va a quedar bonito, no como el del vecino, el otro, no el que tú le reparas. Mi carro va a quedar bonito. ¿Qué yo puedo hacer para que mi carro se mantenga bonito por mucho tiempo? El lavado, hay un Cuidado. mantenimiento de pintura. ¿Qué se puede hacer a nivel de pintura para que el auto se mantenga bien? Después que un vehículo se pinta y se le da el primer brillado, a los 6 meses es recomendable darle otro brillo. Y el vehículo se puede lavar semanal. Hay mucha gente que le tira agua a los vehículos diarios. Eso no es recomendable. Es verdad. Y esos vehículos que están No. en el sol 24/7. No, pero que el vehículo viene preparado para eso. Para eso. Para Para coger sol. aguantar agua, sol y sereno. Sí, esos vehículos, si el vehículo también pintado, eso no te le va a hacer ningún efecto. No le afecta la pintura. El único problema, un ejemplo, si tú vives a la orilla de la playa, si hay problema. No. Eso, no El salitre se come. El salitre Domingo, se come todo. hay otro problema grave con la pintura. ¿Cuál? Señores, miren, parece mentira. ¿Cuál? Las heces de los pájaros. No. Ah, La paloma. La paloma principalmente. La mancha. Eso es un enemigo Se lo de la come. pintura. La La paloma. se la come. La, La mancha, mancha. la paloma destruye. Yo no entiendo por qué. Es un ácido, el ácido un del ácido. estómago. Hay ácido. Sí, Un ácido que tiene eso. la paloma. Es Pero una la cosa paloma tremenda. destruye también los blogs y eso. La también. paloma destruye también los ¿cómo se llama? Los tordos. Sí. No, donde quiera que ya lo hacen su necesidad de ahí, eso Se fue lo todo. destruye. Y dicen que ella dice como que mira, ahí va el calvo. Bien, no apunté bien. El malo Es una que, mancha. El malo que el que dice que eso es suerte. Diablo, Eso no es suerte, eso es Emi. Eso es, me tuvo que hacer suerte. Eso en español es de mierda.
El gay del carro, ¡pa! Oye, no tuve puntería. Es increíble. Si usted si le cayó eso a su vehículo y usted no se lo quita antes de las 24 horas, Hay una mancha. hay una mancha. Pero mancha, Increíble. Domingo, entonces, después del pintado, 6 meses un brillado. Pero una pregunta, cada vez que el auto se brilla, la pintura no se pone más delgada. Porque tú estás- Porque un ejemplo, mire, el espesor, los vehículos hay que darle 3 manos de clear. Clear, es el que Sí, protege la pintura. Es el que protege la pintura. Ya. Y cuando un vehículo se le da 3 manos de clear, bueno, yo mismo yo le doy 1 año de garantía a la pintura, a los vehículos que Un yo... año de garantía. Sí. Y después del año. Lo pintamos de nuevo. Digo, pero no, pues yo tengo garantía porque no, me dura un año, sí, güey. pero no 1 año de garantía a los rayones. No, Porque el mío no fue rayones. El mío yo lo rotulé, fue. Ay, que el hombre político. y le pegó No, la- eres político. No, porque le quitó esa pi- Él es- y, o sea, se daña la pintura. Muchacho. El rótulo. Se le fue lo que le dice el cría, pero No, porque, No, eso porque, estaba mal porque no pintado. tenía, estaba mal Estaba pintado. mal pintado. Muy mal No pintado. se estaba. puede ir el No se día. puede ir, porque usted lo haya rotulado. No se puede ir. No se puede ir. no se debería. No se debería ir. No lo llevó donde Domingo, no. Eso sí. No, eso tenía una pintura de esa de... De agua. Chip. No, de agua no. Porque estamos hablando de la pintura de agua es buena. Esa es una pintura barata. Una pintura de esa de... Te engañaron. Como dice el tipo, no, A mí me dieron. no, porque yo compré los materiales para pintar mi vehículo. ¿Y cuánto te costan los materiales? ¿Qué hizo? 12,000 pesos. Digo, No. mire, No compró nada. mire, ¿usted no ha comprado nada? Si lo más barato, el que es más barato para pintar un vehículo cuesta 22,000 y 23,000 pesos. El quima baratico Más barato. no sirve para nada. Domingo, entonces pintamos el auto. A los 6 meses le hicimos un brillado. Lo lavamos semanalmente, me dice. Semanalmente. ¿verdad? Usted tiene una duración ahí de 5 o 6 años. Y 6 después de años. los 6 meses, ¿qué hago? ¿Le tengo que dar otro mantenimiento? No, eso nomás, pues, es que ya después que usted le da el primer brillado, ya diría yo a los 6 meses, 7 meses por ahí, ya ese vehículo usted puede durar 1 año más con él, sin problema. Sin problema. Ya. Domingo, aquí me hacen una pregunta. ¿Cuáles son los defectos más comunes? Cácara de naranja, ojo de pez, chorradura. ¿Y por qué pasa eso? En la pintura La de un vehículo. pintura. Sí, bueno, a veces la contaminación. El ojo de pescado mayormente es una contaminación. La cácara de naranja es el pintor. Ey, repítamelo los tres para que nuestro oyente que se la quede gente complacido. vea la diferencia Repítamelo los tres. también. Estamos hablando. Repito. Cácara de naranja, ojo de pescado y chorreadura. Uno por uno vamos a darle. No, mire, yo le dije a usted, el ojo de pescado es contaminación. Ok. La contaminación es La contaminación llovió o no que llovió. no, y que puede hacer que haya alguien que haya bregado, por ejemplo, hasta con, ¿cómo que se llama? Lo que uno le pone a la goma. Un amorol. Amorol. Donde hay, la pintura no quiere No quiero nada. saber de eso. Donde haya eso, no Gracias. quiere saber nada. Ok. Eso puede ser una contaminación, pero El otro. la cácara de naranja Ujú. y el chorreado, eso es del pintor. Mira, yo quiero Eso es chapucero. yo quiero Sí, aportar eso es- algo. Yo quiero aportar algo. Señores, ¿Qué te cuando aporta? hablamos de cáscara de 2500 naranja, Para que la gente. estamos sepa hablando que- de De la pintura que tan las- rústica. eso, la superficie de la pintura, en vez de quedar lisa Como completamente, Hay una güira. parece una Sí, cáscara. aunque hay ya hay sé. unos vehículos que vienen que se nota de fábrica, que vienen con esa cácara de naranja, pero es natural. Ya. Si yo quiero que me pinten un vehículo así, Pero cuando eso- viene a ver no me lo pero pintan eso- así. eso No lo pintan. Pero sí vienen no. vienen unos vehículos mayormente americanos. Me gustaría que pintar un traiga vehículo. ese- Me gustaría esa pintar un vehículo así. pintura, que sí. Señores, miren, hay unos vehículos, me voy a atrever a hablar de esto, son Usted estaba allá, diga algo. de la marca que nosotros vendemos, Ajá, diga la marca y ya. por ejemplo, de Bentley. No se van a salvar. Bentley tiene un acabado especial en su pintura. Bentley garantiza que cuando usted refleja un objeto cualquiera en su pintura, el objeto no se deforma. O sea, se ve igual en la pintura que el objeto, como si fuera un espejo. Eso se debe a que cada vez que aplican, y Domingo debe saber de eso más que yo, cada vez que se aplica una capa de pintura, ellos pulen para que esa pintura quede completamente lisa antes de tirar la otra. De esa manera cada capa queda tan lisa que el acabado queda exactamente como un espejo.
Si podemos ver, y ustedes pueden hacer la prueba en sus hogares, aunque sus autos sean nuevos, si usted pone un objeto al frente de su vehículo que está brillosito, que está perfecto, se ve un poco deformado, porque esa superficie no está completamente lisa. Hay pequeñas ondulaciones que hacen que el reflejo se deforme. Se pierda. Entonces hay marcas de lujo, marcas de mucho prestigio, que garantizan que usted va a reflejar un objeto y se va a ver perfecto en el reflejo. Lo que yo quiero preguntarle al invitado de esta noche, ¿qué pasa con los carros ahora que están cambiando de color, que vienen así de fábrica? Eso, Ese es el camaleón. mínimo tiene que ser hijo de camaleón, porque, No, porque eso es un tema. Es un tema. Es un tema, esos colores de un tema. Bueno, Sí, Eso sí. es difícil. Hay una parte, Domingo, vecino. Desde que yo me voy. Sí, yo tengo una duda, Domingo. Que ya me ¿Por relajé, qué ya me los relajé. bumper, por más que tú pintes con la misma pintura que dan cuando Lo te que- Siempre, Joder. ¿Cómo es? siempre hay variaciones en los colores. Pero de los por- No, carros. pero Por oye, el los plástico. bumper, No los quedan El igual. plástico, sí, el plástico. Los sí. bumper. Vecino, no quedan igual. No, por más que tú le des. Le no puede hay poner una forma base, de- le puede poner lo que sea, Domingo. ¿A No, qué porque se debe? hay me un- imagino hay- que no adhiere igual el color porque No, no, plástico. el color se adhiere, es que el color cambia. Es que cambia. Por el plástico. yo- Pero El mayormente material. cuando se pinta un... Por eso que se recomienda, cuando se va a pintar un vehículo, por eso es que hay que pintarlos todos juntos. Completo. Porque el 90% de lo que usted está diciendo, si usted pinta el mismo día todo, no pasa eso. ¡Oh! El lío es que usted dejó esa pieza para pintar al otro día y ahí hay un 90%. Aunque la pintura sea la O misma. sea, que el tigre no le puede dar sueño que me voy. Diferente. Tiene que terminarlo. El asiento, no sé qué es lo que pasa cuando la pintura se asienta con el problema, el otro día no es igual. Por el tipo de material, ¿verdad? Bueno, ahí está, señores, tenemos un experto no. aquí y le estamos dando todos los tips. Y para tiene que ustedes volver porque sepan. no terminamos hoy. No. De verdad. Consejo para el público, Domingo, Ay, antes de Domingo, irnos de vámonos, aquí. consejos que sean buenos. ¿Cómo un cliente puede saber si un taller de pintura es bueno y serio? Ay, Padre amado. DCC. 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 No, nosotros, lo primero es, la seriedad mía es que yo no tengo cementerio. ¿Qué es eso? Cementerio de vehículos. O que yo no, del vehículo que yo no lo voy a trabajar no lo recibo. Ya, ahí está. Inmediatamente, un vehículo dura un mes en un taller y eso es un cementerio. Ya. Sí, es verdad. Pérdida, un espacio Entonces, ocupado. claro, porque usted tiene un espacio ahí que usted no puede. Pérdida No, para, no, para- eso es para el pérdida, cliente eso es pérdida, y- pérdida para el taller y para el cliente, porque Claro. yo no, el cliente que llega allá no es para llegar y que tú me dijiste que a mí me entregan mi carro ayer y mira todavía dónde está el carro. No. Si el vehículo se le dio 10 días, ya hay 2 días en 8 días tiene que estar el vehículo. Debería estar Como listo. deberías. Como Sí, deberías. porque uno no coge, siempre se coge 2 días para extra, para cualquier problema que haya, un Que error. llovió, que lo que sea. Sí, cualquier error que haya. Domingo, marcas, modelos, años, cualidades para ir a su empresa, para que la gente, como lo ve con este, No nos lleven carro con viejo. este- El Corolita ese que está Estaba ahí. con todo lo El- de un el- color, no lo lo vamos a lleven sacar allá de que ahí. no se lo vamos a recibir. vamos a La hablar. trocadora no la queremos allá. La de Rey, Esa la vamos a cosa, pintar. esa cosa está- Vamos a hablar de tu negocio nuevo, dónde está ubicado, qué se puede llevar para allá, desde qué año hasta qué año, y vamos a darle Todas las ahora. informaciones. No, porque nosotros no tenemos, no podemos ponernos Requisitos, de que con requisitos, años. no, con años, porque si usted lo que tiene un vehículo del 2008, 2000, Dele y pa' usted allá. quiere, no, yo le trabajo todito. No, yo te estoy diciendo esto es. Porque es que no, usted no puede ponerle condición al Pero cliente. que yo estoy diciendo Domingo. esto es porque las personas en mi Va a gastar país, su dinero. la mayoría le tienen miedo a las estructuras bien preparadas, No, bien pero formadas, ahora- porque entienden que es muy caro. Mire, Y no, eso pero pasa es aquí. que nosotros- Domingo, se puede decir, no sé si se puede decir, precio por pieza de DCC. Sí, nosotros la pieza ya la tenemos. Tenemos piezas baratas, porque nosotros pintamos la pieza 7.500, 6.500, 7.000. Hay diferentes precios. Hay diferentes precios, depende del color. Depende y la, del color, Ya, sí. 7.500 Sí. y 6.500. Bueno, ahí están las informaciones. Sí, Nombre, dirección y número. ¿Cómo se llama la empresa? Y redes Redes sociales. sociales. El DCC, Centro de Desarrolladura y Pintura DCC, eso queda en la calle Luisa de Jesús número 7, casi esquina República de Colombia. López Alejo, Eso es allá Distrito atrás, Nacional. en el sector, para allá, en el sitio. Eso está en el Distrito Nacional.
Pertenece al distrito. Ya. ¿Tan lejos? Vecino, no hay que coger caballo para ir para allá, ¿no? No, pero nosotros ponemos aquí el GPA de aquí, no va a dar 6 minutos. Pero Bueno, Sí, yo lo que bien espero es, cerca. atención vecino, yo lo que Arriba. espero es, voy a ponerla amplio, porque yo te digo aquello, que DCC pueda montar una pauta en el canal para nosotros, entonces tú sabes, Bueno. arreglar bien y todos los choques, lo más fácil es chocar. Callaba. Y tú el que choca quiere saber para Señores, dónde va. si usted va a DCC y usted dice que escuchó el anuncio en CarTV RD, le van a decir, yo conozco CarTV RD. Claro, Claro. pero yo le diría diferente. Si usted escucha el anuncio en CarTV y usted va donde Domingo me va a llamar. Rey, aquí hay una gente que hago con ellos. Trabajarle. Ya, sí. trabajarle que ellos pagan. Solucionar. Seguimos, señores. Miren, nos vamos. Ya está bueno. Ya terminamos hoy, gracias a Acuérdese Dios. que yo no puedo llegar tarde. No, yo no sé Señor lo que mayor. Yo no sé lo que va a hacer con usted. Un señor mayor Mirala, que duró dile una tú algo al semana fuera de vecino su y casa. vámonos. Un señor mayor que llegó tuvo una semana fuera de su casa, que no puede llegar tarde. ¿Y fue hoy que usted llegó? No fue hoy, pero Tiene que durar usted una entiende semana bien cómo es la cosa. enfriándose. Desde la semana pasada, él tiene que enfriarse una semana entera. Él llegó al final. ¿Puede enfriarse los pies a dónde? Se le enfriarse los pies Frío porque... me tiene el vecino con este aire que me puso en la cabeza. Ahí está frío. La única manera que se enfría aquí. Eso para allá. Mira, él nada más bebe y se enfría aquí. Maná. Ay, ay, ay. Después de ahí, adiós, que el sol volea. Miren, señores, gracias. Nosotros nos tenemos que ir porque el tiempo no se detiene, ya pasó. Vecino. Sí. Señores, agradecerles muchísimo de verdad que hayan compartido este espacio Mucha con nosotros gente. y con nuestro invitado Domingo, una persona de mucha confianza nuestra, mucho prestigio, muy serio en su taller y que nos ha traído muchas informaciones importantes. Invitarle para el próximo martes, no se pierdan CarTV RD porque vamos a tener otro invitado y temas interesantes. Que tengan muy buenas noches. Y nada, también, igual que el vecino, vamos a agradecerle a Domingo por acompañarnos el día de hoy, por tantas que yo aprendí muchísimo. Claro que sí, hay que aprender. Y para no eso la vio estamos, vecino, pero ella estaba tomando nota. para eso estamos aquí, ustedes también. Y agradecerles a ustedes también por permanecer con nosotros. E invitarlos el próximo martes aquí a la misma hora, a las 8 de la noche, en su programa Autos y Mecánicas TV por... ¿Cómo se llama? CarTV RD. El canal que te forma Y que te informa. Te informa y te forma. Bueno, señora, y diga adiós usted para que... Bueno, sinceramente para mí, Y agradezco. yo soy de aquí. Para que no Oiga, haya, para que no uno de haya los- duda, yo soy de aquí. Usted único, no, son cuatro, sí. Sí. Se llaman, ¿cómo que se llaman? Borró su posición, pero está bien. Vamos a perdonársela. Bueno, para mí ha sido un placer que hayan compartido con nosotros aquí, con este equipo de CarTV RD. Esto es un equipo que de verdad informa a todos los oyentes de nuestro país, tanto nacional como internacional. Buenas noches y que Dios les bendiga grandemente.